Qué privilegio nos da el Señor, porque a veces nosotros hablamos y tenemos expresiones que son tan comunes, son tan habladas, son tan reiterativas en nuestras mesas, en nuestras conversaciones, que no les damos la trascendencia, el peso, la importancia que tienen. Y cuando nosotros hablamos de ser iglesia, no estamos hablando de 4 paredes y un lugar en el cual venimos una vez cada tanto a rendir culto, sino que lo que estamos diciendo es que somos un instrumento dado por Dios para que en la tierra Él tenga una representación, para que Él tenga una expresión y que esa expresión Él definió que sea tan fiel como debe ser. Por eso está trabajando el Espíritu en vos y en mí, para que esa expresión que Él definió, que tenga una fidelidad para este tiempo, para esta generación, sea tan, pero tan exacta como Él ya lo decidió. Así que, amado, amada, si estás atravesando situaciones, conflictos, problemas, que yo sé que vos no, pero le podés contar a alguien que los esté atravesando, decile lo que te voy a decir ahora: aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Amados, el Señor está perfeccionando a su iglesia. No porque, acuérdense lo que les voy a decir, es perfeccionamiento, no tortura. ¿Sí? A veces creemos que el perfeccionamiento del Señor es una tortura y hay que morir, hay que resucitar, amado. Empecemos a cambiar el chip, porque si hay que morir, nos quedamos ahí, pero hay una resurrección después de la muerte. Así que lo que se va es lo de mala calidad, y si es de mala calidad, mejor que se vaya. ¿O cuántos de ustedes, si tienen la oportunidad de tener un electrodoméstico o lo que sea de mala calidad o de buena calidad, elegirían el de mala calidad? ¿Cuántos elegirían el de mala calidad? Ninguno, todos queremos el de buena calidad. Por eso el Señor, al que era de mala calidad, lo crucificó y nos resucitó en el de buena calidad. De eso se trata, que seas nueva criatura. Así que vamos a declarar cada vez que hablemos la realidad: somos su iglesia, somos la nueva creación de Dios para expresarlo en la tierra. Y eso no es poca cosa. Así que cuando se levanten las cuestiones en el corazón o las cuestiones afuera del corazón, haceles acordar quién sos, porque esa es la manera en la cual... No esperes una reunión, no esperes un pastor, no esperes a nadie que te lo diga. Hacele acordar vos a tu alma quién sos verdaderamente y cuál es tu posición. Y cuando cantábamos recién que la iglesia lo posiciona, es porque a través del Espíritu, mediante la obra del Espíritu, nosotros trabajamos para posicionar a Dios en la tierra. Estamos trabajando para que Dios aparezca en la historia y que esa historia no sea la misma historia que vinimos viendo, viviendo, sino que sabemos que si el Señor determinó aparecer a través de su iglesia, amados, es cuestión de tiempo y es cuestión de dejar que el Padre haga su obra a través nuestro. Amén. Como todo pastor, termino predicando, no era la idea. La idea era subir y presentar a los invitados, pero bueno, perdón, me agarró el espíritu del pastor. Amados, la verdad que para nosotros es un privilegio, un honor, pero también un gustazo, porque ellos pasaron primero a la categoría de conocidos, luego a la categoría de amigos y hoy están en la categoría de hermanos en nuestras vidas. Y la verdad que como hermanos que son, nos honra que estén junto a nosotros y nosotros nos encanta honrarlos, nos encanta pasar tiempo con ellos. Así que bueno, no voy a hacer mucho más preámbulo, porque ustedes no están esperando que yo siga hablando, ustedes están esperando que los presente a ellos. Pero bueno, la expectativa es buena, como todo periodista genera expectativa. Amados, quiero que le demos un grande aplauso a Enchilber, a Diorjana, que nos están visitando hoy. Por favor, Enchil. Qué felicidad, ¿verdad? Cuántos contentos, felices, ¿sí? Tenemos el privilegio de estar en esta noche entre ustedes como
bien decía nuestro querido, como familia, ¿sí? Como representantes del Señor y como casa. Yo quería seguir cantando. Sí, no está como para repetirlo unas 10 veces. Adorar, llorar, conmovernos, tener este deleite de cómo su cuerpo, de cómo su casa, su familia está viéndolo y está expresándolo. Felicitamos a cada uno de los que ha sido parte de esta construcción, sí, y gracias. Yo no sé usted, pero deberíamos darle honra y honor a los que están viendo la palabra y la pueden cantar, sí, lo celebramos, aplaudimos a nuestros hermanos, sí. Qué honor que nos ministren. Gracias por ministrarnos. Gracias, gracias. Desde los que lo oran, lo piensan, lo evalúan, lo reevalúan. Gracias, gracias. Sentíamos y podíamos percibir la densidad de la palabra cantada. Qué honor, qué honor. Bueno, han visto nuestra vida pasar por acá algunas veces, no solo porque ellos están enviándonos desde casa cuando venimos, pero hoy la que nos envía ha sido enviada también por la casa. Les presento a Diorgiana, mi esposa querida, por más de 23 años juntos, construyendo la vida de la fe, la vida del matrimonio, padres de 3 hijos. Bueno, ella también les va a contar algo, sí. Saludarles. Buenas noches, qué lindo conocerles, saludarles. Bueno, desde Venezuela, de la iglesia que habita en Venezuela, les saludamos. Reciban saludos de todo el equipo que habita allá en ese lugar. Y bueno, con amor, con cariños, siempre estamos viéndoles por las redes. Y bueno, esta vez, luego de 8 años, pues ya acompaño a mi esposo, ya era hora. Y bueno, no, contenta, de verdad agradecida por el Padre, porque nos da esta oportunidad de conocernos, ¿verdad? Bueno, esa es la iglesia, la iglesia viva, ¿verdad? Bueno, les felicito por todas las canciones que están creando, ¿verdad? Eso nos demuestra todo el amor y la iglesia que está viva, creando, recreando el alma, como nos enseñaron, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo que les iba a decir. El Dios es el que predica. Qué bien, gracias. Gracias al Señor. Yo que usted pudiera levantar la mano y orar al Padre y decirle, somos tu iglesia. Podríamos decirle esa expresión suavecito, somos tu, sin cantarla, solamente colócala allí en la melodía. Te alabamos por ser tu iglesia, Señor, te alabamos. Qué honorable don le has dado a esta humanidad aquí reunida, Padre. Qué honor tenemos, qué felicidad ser aquello lo cual tú has construido, ser el anhelo de tu expresión en la tierra. Nada tan amado, nada tan anhelado por ti, nada tan deseado, nada tan orado, tan construido, tan esperado que tu iglesia en la tierra. Bendito seas para siempre. Bendito seas para siempre, porque hoy si extendiéramos la mano y alguien nos dijera, y se puede tocar lo eterno, y se puede tocar lo inefable, y se puede tocar lo trascendente, nosotros responderíamos conscientemente, por supuesto que sí, aquí está la iglesia. Si es posible, con tu mano levantada, únela con tu hermano allí en el aire y decir, somos la iglesia gloriosa. Somos los hijos de la plenitud, somos los santos en luz, somos la expresión gloriosa de lo que tú has anhelado, esperado, construido de generación a generación. Ayer estuvo en esas naciones, en los siglos pasados recorrió la historia y hoy tenemos nosotros el honor de, en medio de estas geografías latinoamericanas, poder decirte, Padre, aquí somos tu iglesia, somos tu casa,
Somos tu Hijo, Señor, corporativo. Somos la expresión de lo más anhelado, de lo más amado del Padre. Qué grande poder tocar eternidad al tocar las manos de mi hermano. Tóquela conscientemente. Tocar eternidad, tocar lo inefable, tocar lo indescriptible. Esto es lo agradable, la densidad agradable del Padre. Allí en la tierra, Señor, aquí presente, construida del polvo que tienes en Latinoamérica, pero edificada en la eternidad de tu Hijo, Señor. Qué honor, bendecimos, hablamos bien sobre tu iglesia. Hablamos bien sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada matrimonio. Hable bien allí, hablamos bien sobre cada hijo, sobre cada hija, Señor. Hablamos bien sobre cada administración, ministros competentes del nuevo pacto, hombres y mujeres responsables de llevar en sus hombros tu casa, Señor. Te honramos, te honramos. Y agradecemos que nos hayas dado el privilegio de ser agradables, Señor. Densamente agradables. Por eso somos tu iglesia. Densamente agradable en toda la expresión. Porque has sido visto en nosotros. Porque te ha agradado verte en nosotros. Porque te agradaste, Señor, de nuestras vidas en el Hijo amado. Porque nos reuniste para siempre. Porque nos adoptaste en Él. Porque nos hiciste una expresión viva, Señor. Porque no hay nada mal entre lo tuyo, Señor. Porque la iglesia gloriosa es perfecta. Nada tiene que temer, Señor. Y tiene la densidad para mover la balanza en la historia humana. Y tiene la densidad para cambiar, Señor, y trastornar las ciudades. Y tiene la densidad para darle pauta y legislación a las sociedades. Esa es tu iglesia gloriosa. Y hoy te honramos, Señor, por eso en esta magna reunión, en esta casa tuya. Recibe por lo tanto honor y gloria, alabanza y por favor aplauso de tu casa, de tus hijos, de tu iglesia. En esta hora somos tu iglesia, somos tu casa. Qué lindo, gracias sean dadas al Señor. Amén, amén, amén. Eso es. Así es, vamos, que si lo sientes, si lo vives, si lo experimentas, se pueda compartir, que corra por las redes, que corra por los medios, que se pueda experimentar lo que vivimos acá también en casa, a los que están en los diversos lugares. Amén, amén. Si es posible, abrace a 2 o 3 y dígale: esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia. Qué lindo, qué lindo. Gracias sean dadas al Señor. Así de sencillo es. Preciosa, preciosa tu casa, preciosa tu iglesia. Aleluya. Esta es tu iglesia. Tome asiento si es tan amable. Esto está para quedarse. Esto está para disfrutarlo, para comerlo de a poco, dicen por allí algunas veces. De tener este ámbito tan amado, tan orado. Saludos a nuestros amados allí en casa también, que están viéndonos y están orando intensamente por este tiempo. Y por eso podemos ser iglesia, porque no hay límite de tiempo, de espacio, no hay fronteras geográficas que pueda seccionar, fragmentar a la iglesia eterna, a la que es gloriosamente la habitante de los lugares celestiales.
a la que tiene la capacidad de romper geografía para reunirse, pero no solamente eso, sino que tiene la posibilidad de romper las distracciones emocionales del alma para estar concisa y densa en la reunión de los hijos de Dios. Pero además no solamente rompe las fronteras físicas al moverse, no solamente rompe las fronteras emocionales al determinarse y enfocarse, sino que puede volverse una al romper las fronteras espirituales y estar congregadas en el Hijo. No lo olvide, cada vez que nos reunimos debemos romper esos tres ámbitos: los geográficos, los emocionales y los espirituales, para que de verdad seamos uno en la reunión del Señor. Y puedo decir, lo hemos logrado en esta noche. Felicidades por lograrlo, ¿sí? Sí, porque a veces tú vienes y traes tu cuerpo y lo dejas ahí y te retiras un ratico a pensar en cosas, pero qué lindo que podamos estar todos reunidos en Él, en el amado. Nos hemos tomado el tiempo para creer que hay una dimensión y hay una densidad del Hijo que es agradable al Padre, que tiene la capacidad de generar un alto estándar de gestión, de desarrollo, de transformación a donde esta iglesia hace acto de presencia. Y que por esa causa nosotros somos puestos todos los días a muerte, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante, dice: y en Él somos puestos a muerte todos los días, la muerte del Señor, para que la vida del Señor de verdad aparezca en escena. Por eso no puede haber densidad agradable si el Señor en nosotros constantemente no está siendo expuesto para que nosotros le manifestemos. Y eso venimos hablando en las últimas horas. Tuvimos una magna reunión con cada uno de nuestros hermanos que son responsables, colaboradores, que llevan en sus hombros la responsabilidad de la administración de algún área, de algún entorno al que por la gracia que el Padre le ha dado se puede ir confiando en ellos. Tienen esa densidad y esa confianza para colaborarnos. Y decíamos, y no son de las personas que están arriba, sino que estamos abajo para hacer edificar y avanzar la casa del Señor. No son el liderazgo que tiene que ver con los líderes de este siglo, de este mundo, sino que son un liderazgo de servicio, que tiene la capacidad y la densidad del mismo Señor, edificar desde el amor y desde el servicio. Alguien lo decía de esta manera: servir no es otra cosa que suplir necesidades con amor. Él lo vino a hacer primero y nos los dio a nosotros. Y nosotros estamos conscientes y consecuentemente estamos elaborando ese trabajo. Por esa razón nos hemos creído que se puede tomar en cuenta, y si los hermanos allí nos ayudan con las pantallas, que hay una densidad agradable, que hay un ámbito de agradabilidad que necesitamos refrescar en nuestro entendimiento. No hay aquello que lo vas a recibir como nuevo porque ya está en ti. Lo puedes mencionar conmigo: ya está en mí, ya es parte de mi vida, ya es un hecho consumado. Él lo ha logrado para mi vida. Solamente que yo lo tenga dentro no significa que si no lo entiendo no lo puedo expresar afuera. Y por esa razón tiene ámbito el estar reunidos, el congregarnos para verlo, para valorarlo, para apreciar estos matices espirituales que tiene la vida de la gracia de Dios, que tiene la vida del Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y entre esas cosas que vamos mirando, tiene que verse que una persona es la única que le pudo agradar al Padre. Una sola persona lo logró.
confió primero en un hombre llamado Adán, y usted y yo conocemos la historia hasta que se dio el espacio y el tiempo y dijo: vendrán los días donde Él te herirá en el calcañar, mas tú le herirás la cabeza y trastornarás la historia de la humanidad. El primer Adán erró, el postrer Adán lo logró, y hoy sigue siendo evidente cuando tú apareces en la tierra. Hoy sigue lográndose, hoy sigue siendo una expresión agradable. A donde tú y yo entramos, allí hay una operación de agradabilidad al Padre. Lo puedes recibir allí. A donde tú y yo hablamos, a donde tú y yo expresamos vida, a donde tú y yo expresamos la palabra orada, la vida, la predicación encarnada, que no es otra cosa que nuestra vida como personas, como matrimonio, como familia, como comunidad de fe. Nuestro pasar por la tierra está generando mínimamente un perfume a Cristo y un voltaje de luz resplandeciente. Que de esas dos maneras por lo menos se conozca que la iglesia agradable, el Hijo pleno, está pasando por la tierra. Tenemos la pantalla allí, la primera marca, ¿sí? Nos ayudan por favor en eso. Esto nos va a llevar a tomar conciencia la expresión que dijo el Señor. Voy a empezar en la palabra en Juan capítulo 8, si es tan amable usted y lo puede revisar allí conmigo. Una expresión tan bella del Señor Jesucristo diciendo que Él había tomado administración en sus días y que no importaba quién le resistiera, no importaba quién tuviera oposición contra él, él tenía algo muy claro. Capítulo 8 de Juan, en el verso 28 dice el Señor, 27, pero no entendieron lo que él les hablaba y que les estaba hablando del Padre. Y les dijo el Señor: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Dice: así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hay uno que lo logró, hay uno que lo hizo efectivo, que volvió a recuperar la confianza divina para que toda la historia de la humanidad fuese elevada. No teníamos peso, no teníamos talla como humanos, no teníamos densidad. Lo puede decir conmigo: como humanos no teníamos densidad. Éramos livianos, éramos hojarasca, éramos de medida pómez. Para los que nos están viendo y oyendo, como la piedra pómez, en otras ciudades y naciones se dice poms. Y esta densidad de este tipo de piedra es muy ligera según los científicos que la miden por kilogramo en metro cúbico. Dicen que tiene 0.4 en la medida de la densidad. Muy liviana, una roca que es tan ligera que hasta puede flotar en el agua. Científicamente lo han dicho. Mientras que uno empieza a evaluar la densidad, va a encontrarse que tiene que ver con asuntos en relación a peso, masa y volumen, que tiene que ver con la capacidad de un objeto que es de un volumen, pero que no puede representar por volumen cuánta es la densidad. Puede ser engañoso que hay unas piedras o unas rocas que tienen enorme volumen y no pesan nada. Lo veremos a continuación en la siguiente parte que le vamos a colocar allí, cuando aparece en la balanza una pequeña roca que está moviendo, una roca de mayor volumen.
Esto nos los muestra la vida del reino mineral, la vida de las rocas. Y es oportuno recordar que el apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, declaraba diciendo: acerquémonos a él, piedra viva, y nosotros que vamos a ser edificados en él, seamos vivas como él. Permítame usar esta expresión: piedras con la densidad del Hijo. Personas cuya densidad sea igual a la densidad del único que se volvió agradable. Que tengamos una conciencia de que no se trata de nosotros, sino que somos agradables porque Él ya lo logró. Y la maravillosa noticia es que nosotros lo estamos logrando no porque pudiésemos nosotros solos, sino porque Él prefirió vestirse de nosotros y darnos su peso, su medida y su talla, para decir: ellos tienen mi misma densidad. Si esto nos hace entender a dónde Dios nos ha pensado, podremos ver lo que dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17. Ayer lo estuvimos trabajando con nuestros hermanos desde el verso 7, pero quisiera tocar el verso 17 de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Se podría decir, nosotros estamos siendo constantemente expuestos a tener la misma densidad de nuestro Señor. Pero hay algunas formas, volvemos allí a la imagen de lo que es esta densidad. Hay algunas formas en las que el Señor tiene que llevarnos y tramitarnos. No es un asunto mágico, no es un asunto automático, no es un asunto inherente de las personas positivistas, no es un asunto que se logra filosóficamente, no es un asunto al que se puede apelar por dinero, por coima, por compadrazgo, amiguismo y por todas aquellas conexiones, como se puede ver en todos los ámbitos institucionales, políticos, públicos, mediáticos, económicos. ¿Se está entendiendo? No hay forma de lograrlo. La única forma es que nosotros podamos apelar a la manera que Dios prefirió, su gracia. Por eso cuando cantábamos hace algunos minutos, su gracia nos ha permitido ser plenos. ¡Qué belleza! Eso tenemos que llevárnoslos cantando toda la semana y orarlo y volverlo a repetir. Por eso es que felicitamos a nuestros hermanos de la palabra cantada, porque nos hacen más fácil el trabajo de asimilar la palabra revelada. Porque es más fácil asimilar una canción que 45 minutos de este muchacho hablando. Bueno, imagínense, me digo muchacho a mí mismo. Sí, por esas razones podemos usufructuar el planteamiento de las melodías a donde nos pueda llevar a ver como los agradables ven, a entender como los agradables entienden. Y es allí a donde nos vamos a colocar, es allí a donde quisiera pedirle que nos acompañe a revisar cómo hace Dios para convertir circunstancias, momentos controversiales, tribulaciones, decepciones, aspectos de la humanidad que por doquier se encuentran, que podamos usufructuarlos para el aprovechamiento de la densidad espiritual. Si usted se toma el tiempo durante los próximos 10 versículos anteriores, usted en su casa lo pueda revisar. Pablo hace un paneo de dónde viene, de qué trabajo ha estado realizando, en qué circunstancias se ha encontrado.
Usted no va a encontrar en esos versos: y tuvimos una gloriosa cruzada que nos llevó adelante un beneficio tan extraordinario. No, usted va a encontrar cosas como: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Diga conmigo: pura densidad. ¿Por qué? Porque si usted ve esa roca allí en la imagen, se encontrará que tiene mayor volumen que la otra, que tiene una voluptuosidad aparentemente mayor, que no puede vencer a lo otro que es pequeño, pero a la muestra está el resultado: una imagen, una persona, un colectivo espiritual llamado iglesia, que tenga la capacidad de tener el peso, la forma, la medida de Cristo, tendrá la posibilidad inherente de mover la balanza en una nación. Hermano mío, tenemos conciencia de lo que le estamos diciendo. Se necesita que el hombre y la mujer comprenda que nuestro pasar por la tierra no viene para que solamente se nos felicite. No estamos en la tierra según el plan divino para que solamente recibamos flores, beneficios, alabanzas y que todo salga bonito siempre, porque en esas circunstancias a veces la vida hasta se vuelve aburrida. Y es allí a donde el Señor nos va exponiendo a circunstancias para lograr en nosotros un más extraordinario y eterno peso de gloria en el camino de la vida. A donde nos volvemos personas que dejamos de ser cañas cascadas y movibles por el viento, a lo que el Señor le dijo a una de las personas que caminó con él: ya no serás llamado Simón, la caña que mueve el viento, el junco que se bambolea, sino que te vas a empezar a llamar piedra. Y es esto lo que recuerda Pedro y dice: nosotros como piedras vivas estamos siendo acercados a la edificación para que Él sea visto en nosotros. Ya no somos volubles, ya no somos voluptuosos, sino que nos convertimos en personas que tienen la capacidad de ver, de oír, de sonar, de pesar como el mismo Señor pesa en las escenas. Que cuando haya enfermedad y la balanza se vea muy difícil de mover, usted dé un paso de fe y la enfermedad desaparezca por su presencia. Que cuando haya circunstancias de miseria, usted y yo demos un paso de valoración a la gracia y la miseria sea echada de nuestros entornos por cumplir los principios espirituales de la generosidad. Que cuando hayan entornos de maldad y de perversión, nosotros demos un paso adelante sin la voluptuosidad de la masa, sino que salgamos dirigidos por la gracia del Señor a tener en cuenta que tu presencia causa que los decibeles de maldad desaparezcan de tus zonas geográficas. Tiene que verse en nuestros días que a donde está una casa, que a donde está la iglesia, la perversión, el crimen, la droga, la drogadicción, la maldad, la inmundicia, tiene que descender por el acto pleno de que tú estás en la zona. Toca al que está a tu lado y dile que descienda la maldad por tu densidad en Cristo. Tiene que verse entre nosotros. No solamente deben ser palabras, es lo primario, es lo principal. Así vamos entendiendo, así vamos aclarándose en nuestro panorama. Pero la ejecución tiene que ser pragmática. La gestión tiene que verse entre nosotros. No es un cuento ilídico allí que vamos a esperar a ver si ocurre, porque tiene que estar ocurriendo semana a semana en nuestras zonas. Quiero invitarle a que por favor piense en el sector a donde usted vive. ¿Lo trae a memoria? ¿Sí? No me lo diga, yo no le voy a decir el mío, ¿sí? Tráigalo a memoria, por favor,
y tenga conciencia que el Señor no va a esperar que un intendente, que un legislador, que un administrador, que un responsable político, económico vaya a hacer lo que le corresponde única y exclusivamente a la densidad de su iglesia agradable. Y es allí a donde entramos en la acción perfecta de mover la balanza. Hay en mi espíritu un peso muy fuerte en esta palabra. Si mi iglesia crece en densidad, yo moveré las balanzas de la sociedad. Y es allí a donde está el trabajar. Por eso, al revisar cómo los hombres de Dios, los mayores en la fe, estos responsables que administraron épocas mucho más difíciles y conflictivas que las nuestras, y que pudieron poner a los imperios a las rodillas y ponerlos de rodillas diciendo: Cristo sigue gobernando. Lo mismo podemos hacer nosotros en nuestras tierras, hermanos. Nosotros podríamos entrar en discusiones acaloradas de por lo menos 2 a 3 horas con café de por medio, o bueno, con mate de por medio, a conversar acerca de las circunstancias políticas, públicas, económicas. Pero la verdad es que la única forma como el Señor la resuelve es cuando un hijo con su densidad aparece en la escena de la historia. Es en ese momento donde la construcción se lleva a cabo, a donde la escena cambia, a donde las realidades dejan de ser volubles y el Señor, le voy a decir algo, es preferente por lo compacto. Él, cuando ve mucho volumen y poco peso, toma acciones y determina indicar a personas en el liderazgo a definir densidad. Y ya lo vamos a ver. No tengo apuro, estoy contento, estoy disfrutando este espacio. Así que bájale 2 a la velocidad, lo vamos a terminar maravilloso. Sí, porque lo veo, un poquito más, vamos, nada, ahí estamos tranquilos. Esto nos va a permitir ver que las personas más maduras en el Evangelio eterno tienen la capacidad de no tenerle miedo a la angustia, a la tribulación, a la persecución, al desespero, a todas estas cosas que menciona, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, verso 10, capítulo 4 de 2 Corintios, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor, para que también la vida del Señor se manifieste en nuestros cuerpos. En la época de ellos, Roma te asesinaba sin pedirte permiso. El chasquir del dedo de un amo, si tú eras esclavo en aquel status quo de la sociedad, costaba más una mula que tú si eras una persona esclava. No le pedía el imperio romano, no le demandaba la legislación romana a un dueño de esclavos si mataba a uno de sus esclavos. No había ninguna imputación a una persona con esa categoría. Y tú dices, y yo pienso en medio de esta realidad, que nosotros estamos viviendo circunstancias muy difíciles. La nación se ha puesto complicada. Hay cosas que están demasiado, hermano mío. En mi país se dice, o en la tierra donde vivimos se dice, nosotros todavía no hemos visto. Bueno, yo no sé si esa palabra esté bien. Pero lo que le pasa a una persona cuando se cae y se rompe y después se le hace una costrica así, allá se le llama roncha. ¿Sí? Sí, del griego ronchar. No, en esa condición nosotros decimos, hermano, nosotros no hemos visto roncha todavía. Porque cuando estas personas salían a la predicación del Evangelio, el padre de familia besaba a su esposa y besaba a sus niños, porque él sabía que al ser hijo de Dios, al ser representante del reino eterno, al ser una persona que creía en el Evangelio de la gracia, podía salir a la calle y no volver nunca más. Y bajo esa densidad operaban. Y con ese estándar Pablo dice, tribulados, angustiados, perseguidos, pero nosotros mantenemos un mayor
peso de gloria en cada paso que estamos dando. Por esa razón tengo la bondad en el Señor de decirte lo que consideres difícil, lo que consideres contradictorio, lo que consideres muy fuerte de sobrellevar. Lo que dices es que tú no entiendes, Engelbert, que este dolor es muy fuerte en mi cuerpo, es muy fuerte en mi alma, mis emociones no soportan lo que está viviendo mi matrimonio, es que las circunstancias empresariales que estamos asumiendo, es que la deuda que estamos contrarrestando, es que las circunstancias que están viniendo, la incertidumbre por no saber cómo serán volátiles los mercados, es muy fuerte, Engelbert. Yo le puedo decir, adquirimos un mayor peso de gloria al entender la agradabilidad de nuestro amado Señor. Adquirimos un mayor peso de gloria al usufructuar su gracia entre nosotros. Y eso debe ser bendito entre nosotros. Debe ser valorado, amado. Y por eso el apóstol, verso 18, capítulo 4 de 2 Corintios, empieza a elevar el peso y la densidad. Cuando uno evalúa al diamante, le dije que la piedra pómez en medidas tiene 0.4 y cuando es muy buena la piedra pómez 0.9, muy buena. Pero bueno, el diamante, cuando lo valoras en esta misma medida, tiene una densidad de 3.555 kilogramos por milímetro cúbico. Y esto nos da la posibilidad de entender que cuando el Señor hace referencia a materiales de la edificación de su iglesia, habla de piedras preciosas, oro, plata, diamantes y todas estas capacidades que nos ilustran que el Señor confía que tú puedes más de lo que puedes hoy. Que tú dices, no, es que lo soportarán otros, pero yo no. Te vengo a decir que quizás la carcasa o la funda no lo logre, pero el Cristo que tienes adentro le sobra potencia todavía. Levántame tu mano y recíbeme esta palabra. Cristo en ti puede 10 veces más de lo que no da tu mente. No, es que yo no podría soportar si a mí me pasa esto. A Él sí le pasó, ya lo aprobó y lo logró y tiene fuerzas para seguir dándote a ti la capacidad de llevarlo a cabo. No lo menospreciemos, Él puede mucho dentro de nosotros. Él puede mucho dentro de nuestras vidas. Él puede mucho lograrlo dentro de nuestros entornos. Lo único que necesitamos hacer es dar nuestra vida a Él, ser consecuentes en representarlo, confiar en su gracia y que Él aparezca en la escena. Me gusta llamar a Pablo como una de las mejores bragas que el Señor se puso. Eso que usan los pilotos, que se colocan con un cierre hasta aquí cuando se van a vestir y se colocan completo y entran a la tarea. Nosotros somos esto de lo cual el Padre se ha vestido en Cristo. Y por esa razón podemos dar consecuencia. Verso 18 dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Empezó la densidad. Sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son, diga conmigo, livianas. Piedra Pons. ¿Sabe para qué sirven las piedras Pons en la mayoría de las casas? Para quitar cuerito. Livianas, ligeras, útiles para eso. Pero dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, diga conmigo, densas. Mueven la balanza. Y es allí a donde están nuestros conflictos. Y le pasó ya a gente antes de nosotros. Y ya lo experimentaron nuestros hermanos en el antiguo pacto. Nos podríamos dar una mirada por cada uno de ellos. Solamente voy a traer a colación alguno de ellos. Pero por ejemplo, aquel muchacho estaba mirando la ciudad rodeada, el profeta de lo más tranquilo. Y Giesi dice, ya estamos listos, acabados, ya nos destruyeron, ya no
no hay forma, ya no hay manera, aquí estamos extinguidos. Y él ve al profeta de la manera más sencilla, porque Giezi está viendo lo temporal. Diga conmigo, lo ligero. Pero el profeta está viendo lo eterno. Diga conmigo, lo denso. Entonces dice la escritura que cuando el profeta quizás se aburrió de la cháchara del hombre, dijo, ya está bueno, ya no lo estás viendo, estás mirando lo temporal, estás mirando lo ligero, no te has atrevido a ver más allá de lo circunstancial. No son las cosas que tocamos las que gobiernan, las cosas que gobiernan son las invisibles en las que operamos adentro. No son las cosas a las que nosotros le ponemos peso, talla y medida para lograrlo. Son las cosas que tenemos adentro y que generamos un perfume agradable y que generamos un voltaje de luz. Eso es lo que construye una realidad permanente en el tiempo. Hermano mío, si valoráramos nuestra vida en cuanto a años, el Señor dijo que la primera edad de la humanidad estaba bueno que vivieran 900 años, pero llegó un momento en que se aburrió y dijo, no es posible que yo soporte un pecador 900 años, no me da la base. ¿Lo recuerda? Y comenzó a bajar el estándar, a quitarle densidad de año y tiempo, y dijo, no más, vamos a resetear el sistema, volvemos a cargar, instalamos software nuevo, 120 años, dijo. Y por administración profética se complació nuevamente y le dijo a David, quiero traer otro comunicado, ya es mucho 120, vamos a bajar los decibeles, dile que los más robustos hasta 80, hasta allí me los aguanto, está aquí conmigo. No se sienta mal si tiene 80, porque el Señor también es bondadoso. Porque Él también tiene la posibilidad de extendernos más allá en su gracia. Sí, es maravilloso. En estos días vi una noticia de una mujer que vivió 113 años. Yo dije, hay posibilidad, hay forma, hay manera. Gracias a Dios porque nos deja referentes en la historia de la humanidad. Pero aclarado ese punto, el Señor dijo 80. En los más robustos 80, porque la vida humana tiene que darle una talla que no tiene que ver con medida temporal, tiene que subir a la próxima frecuencia, a la medida eterna. Allí es a donde nosotros hemos sido llamados. Por eso nosotros hacemos bien al ver que realmente no vivimos en la nación, nosotros estamos pasando por la tierra. Algunos pasan 100 años, 80, pero estamos pasando. Algunos pasan 33 años, pero estamos pasando. Lo cierto es que no es tan real lo que tocamos como lo que es eterno. Que hay cosas supereminentes y de sublime poder que necesitamos ser aperturados en los ojos santos. Hermanos míos, la vida de la densidad agradable no se puede encontrar razonando como humanos. No se puede lograr midiendo y echando números a niveles conceptuales. La física, la ideología y todas estas ideas no darían la base para sopesarlo. Se necesitará una conciencia espiritual para lograrlo. Por eso Pablo dice, lo que les estoy explicando me lo puedes entender si eres de los que miran lo eterno. Por eso uno compara la versión de Giezi, la versión de aquel profeta llamado Eliseo, y él estaba mirando arriba y el otro estaba mirando abajo. Ambos estaban en el mismo escenario, la circunstancia era la misma, la crisis era la misma, solo lo que difería era el abordaje que cada uno le daba. La pregunta es, ¿cuál es nuestro abordaje a la realidad que vivimos? ¿Nos damos por vencidos? ¿Estamos rendidos? No, es que este dólar es... No es que esto, no es que aquello, es que esta circunstancia. Hermano, usted y yo vuelvo a invitarlo a la mesa con mate y café y podemos hablarlo, pero usted y yo tenemos que saber que donde venimos
tenemos ya algunas tesis graduadas y podemos decir que seguimos triunfando como iglesia, que seguimos alcanzando una densidad agradable, que no se trata de lo perjudicial. Alguna oportunidad me preguntaron, yo no sé si creerte, Angelo, pero cada vez que yo te pregunto de Venezuela, tú eres una persona optimista. No sé si es mucho optimismo o es un asunto espiritual. Y yo le dije, la B, la segunda, es eso. Porque no hay forma, no hay manera. Lo circunstancial te puede dominar y gobernar. Y a veces le damos mucho peso a lo circunstancial, cuando nuestro peso, nuestra categoría debe darse a lo espiritual. Eso gobierna la tierra, hermano mío. Por eso el hombre le dice, bueno, te voy a hacer un favor, Señor, si me concedes el bien en tu gran amor, ayúdame para que tu hijo, este muchacho empiece a ver lo que yo estoy viendo. Lo voy a leer de nuevo, capítulo 4, verso 18, 2 Corintios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y qué era lo eterno que estaba viendo este hombre? Bueno, que había masificación celestial, alta densidad en derredor de ellos, y él se burlaba de sus enemigos. Hay un salmo maravilloso que dice, el Señor al ver a los reyes de la tierra se burla de ellos y los capta en sus pensamientos y en sus planificaciones. Sus consejos quedarán en el olvido y el consejo del Señor saldrá triunfante para siempre. Esa es la densidad de lo eterno, hermano mío. Y es allí a donde se expresa esta maravillosa declaración. Y cuando se le abrieron los ojos, dice que aquel muchacho dijo, pero me lo hubieras dicho antes, ya ganamos. Yo no sabía que era así. Tanto lío que tenía en la cabeza, tanta complicación. Y yo veo la conversación y Eliseo le dice, te lo dije. Te estabas atribulando de más, te pasaste de la cuenta. ¿Cuál era el rollo tuyo? Oye, pero me hubiera mandado a abrir los ojos antes, profeta. Me hubiera aclarado rápido. Mire todo el estrés que tuve en estas últimas horas. Y usted tan sencillo, tan tranquilo, tan confiado que estaba. Bueno, las cosas son como son, le digo. La densidad tiene que ser encontrada en nuestra comunión. Es allí a donde la densidad comienza a verse en la iglesia. Cuando por su gracia entramos a la medida de Él y lo vamos a valorar y lo vamos a entender, y nos va a ser posible recibir estas mismas capacidades. Quiero revisar entonces una porción desde la luz de lo que dice en el libro de Jueces. Por favor, me lo colocas allí. Capítulo 7 me da el paneo espiritual de cómo el Señor, cuando hay mucho volumen, cuando hay mucho movimiento de voluptuosidad, Él dice, vamos a redefinir este asunto. No es lo mucho, no es lo grande, no es las masas, no son las multitudes. Es un asunto de preferente densidad de mi propósito. Hermanos míos, la escritura usted la ha leído y sabe lo que dice el verso 2, capítulo 7 del libro de Jueces, cuando el Señor le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es muy voluble. Hay mucho volumen y poco peso. Así que vamos a definir cómo vamos a operar, mi querido Gedeón. Dice, para que yo entregue, es mucho pueblo para que yo entregue a los enemigos en su mano, no sea que este Israel se alabe contra de mí diciendo que su voluptuosidad es la que lo ha logrado. Diga conmigo, la densidad trae humildad. La densidad causa una realidad de cosas eternas
que le permiten a los hijos de Dios no confiar en sus métodos, en sus organizaciones, en sus administraciones, no confiar en sus números en las cuentas de banco, no confiar en las posibilidades, en los contactos que tienen dentro de su teléfono que los puede vincular, no confiar en sobremanera en aquellas cosas en las que la sociedad convencionalmente lo hace, sino que nosotros apelemos al mundo eterno, a lo interior, a lo que tiene más peso eterno, como dice Pablo, porque por causa de estas cosas va creciendo en nosotros un mayor peso y excelente muestra de la eternidad de la gloria en nosotros. Y bueno, el Señor le dice, hay mucha gente, diga conmigo 32,000. Eso es demasiado. El Señor dice, eso es demasiado. Y Gedeón le dice, no entiendo, porque aquellos son como 100,000 y tú dices que 32,000 frente a 100,000 es mucho. No entiendo el número, pero voy a confiar en lo que me estás diciendo. Mis amados, la densidad va a requerir confianza en nuestro Señor. Cuando alguien va a volverse denso, va a tener que lanzarse al vacío sin paracaídas, con la única expectativa de que el Señor, que maneja los cielos y la tierra, puede voltear la tierra para volver aquello que es imposible en una realidad permanente de Él. Esta confianza comienza a crecer y el Señor le dice en el verso 4, hay mucha gente, manda a los que se vayan, los que están medio aburridos, los que están medio temerosos. Hay mucho volumen, diga conmigo, porosidad. En el mundo de la geología, las piedras sin densidad es porque tienen mucha porosidad y son muy exfoliables. Se puede sacar de ellos mucho con el pasar del tiempo, del agua, de la arenilla, todas estas cosas. Y hay que lograr la dureza compacta. Toca al que está a tu lado y dile, se está esperando diamante de ti. Así que sal de la piedra y vuélvete denso, porque Dios construye es con alta categoría de piedras vivas. Y esto le ponía a Gedeón una expectante declaración. Si ya se fueron la cantidad que se fue, los temerosos, los que tienen miedo, los que están estresados, que madruguen y se devuelvan. Qué extraordinario ver esto en la verdad, porque dice el Señor le habló a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los mediré en la balanza. Hermanos santos, siempre hay una medida que reportarle al Señor. Siempre hay un quilataje que está siendo pulsado en nosotros. Veía un programa de expertos en el oro y en los diamantes, y ahora tienen una forma de percibir la densidad de los minerales y de las joyas preciosas. Es de rayo láser, lo pulsan y les da todos los gramos y todas las expresiones de qué es lo que tiene esa perla, esa joya, esa maravillosa creación que ellos están haciendo. Y les da la densidad en oro, en níquel, en plata, en cobre, en bronce. Y de acuerdo a lo que les arroja esto, ellos pagan a las personas que le traen las alhajas o definen si se lo van a comprar o no. Se puede ver muy bello, pero cuando son pulsados por el asunto, se sabe qué es lo que hay dentro de ellos. Hermano mío, las aguas son el método divino para pulsar nuestra densidad. Y es allí frente a la palabra, diga conmigo, las aguas. Es allí frente a las aguas, frente a la palabra, frente al verbo, a donde se define quiénes son los que van a quedar. Usted y yo sabemos que la realidad de este tiempo indicó que de 32,000 se convirtió en 300, que dejó la correcta densidad esperada por el Señor. Y le dijo el Señor, yo lo que necesito es lo denso, yo lo que necesito es lo espeso, lo compacto, lo que no es voluble, porque con ellos puedo colocarlos en la balanza y el enemigo volará por los aires.
Mis hermanos, la realidad del Espíritu nos va a llevar a tener conciencia. Lo que dice, y fue el número de los que lamieron, verso 6, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Se rindieron ante las circunstancias del sistema, se rindieron ante los momentos difíciles, mientras que los otros tenían la conducta de un pueblo densamente entrenado para la tarea que se les iba a encomendar. La realidad de estos tiempos debe entonces trasladarnos a lo que dice el apóstol Pablo. No seamos de los que ven las cosas temporales, seamos de los que están viendo las cosas eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna, densamente celestial. La iglesia que se está construyendo en las naciones tiene que definir si va a ser la iglesia ligera o la iglesia agradable ante el Señor. Quiero que lo midamos. Quiero que veamos algunas configuraciones de dónde podemos tomar nosotros entonces densidad. Número 1, tómelo en cuenta conmigo, la densidad de su gracia. La forma en que la iglesia pueda percibir del Señor alta densidad tendrá que ver en el entendimiento y el manejo que hace nuestro espíritu de la gracia. Mientras las naciones y la iglesia que habita en las naciones no se dé a la alta tarea y al esfuerzo profundo de trabajar en la gracia, no daremos el resultado esperado. El apóstol Pablo tuvo a bien declararle el secreto de su éxito a su hijo Timoteo. Y estando a punto de irse de la tierra, le dio específicamente una ordenanza altamente y densamente eterna. Le dijo: tú pues, hijo mío, a partir de ahora en adelante te toca llevar la carrera, la administración, el trabajo que hemos hecho. Y vas a tener que enfocarte en lo único que yo me enfoqué. Ya tú me has oído, pero yo quiero dejártelo especificado. Lo único a lo que te tienes que dedicar en las próximas décadas que vienen, Timoteo, no es a lo de ayer, no es a las contradicciones, ni a las costumbres de vieja, ni a las leyendas que en nada ayuda. Dedícate solamente a una cosa, le dice: esfuérzate en la gracia. Hermano, eso suena muy normal, pero tenemos que colocarle zoom a eso. Tenemos que revisar en nuestro corazón cuánto entendimiento tenemos nosotros acerca de la gracia. ¿Cuántas horas de vuelo? Por favor, pregúntese esto: ¿cuántas horas de vuelo tengo en la gracia? No se puede manejar ciertos tipos de aviones para los pilotos y los que están haciendo cursos y trabajando de esta tarea maravillosa de ser pilotos. No se puede manejar y tener acceso a ciertos aviones hasta que no tienes el ranking de ciertas horas de vuelo. Y yo puedo decir, nacido en la iglesia, quien te habla fue construido en un hogar cristiano, y te puedo decir que durante mis 42 años, mediante esta edad que tengo, puedo haber escuchado un sinnúmero de mensajes desde que era niño con cierto entendimiento, predicaciones y palabras. Y cuando reviso en mi memoria y reviso en el averaje de la evangelicidad en la que viví, me doy cuenta que no tenía muchas horas de vuelo en la gracia. Tenía muchas horas de vuelo en el antiguo pacto. Tenía muchas horas de vuelo en las historias bíblicas. Tenía muchas horas de vuelo en los documentos espirituales. Maravillosos, sí.
Pero cuando empezaba a revisar cuánto vivo, cuánto entiendo, cuánto expreso, cuánto administro de su gracia, me encontré como aquel Timoteo recibiendo la palabra apostólica que se le dice: esfuérzate en la gracia. Le puedes decir a tu hermano: esfuérzate en la gracia. Eso causará alta densidad en nosotros. La palabra esfuérzate es interesante, tiene que ver: haz de la gracia la mina de la cual extraes tu tesoro. Ve conmigo, esfuérzate. Esforzarse es una palabra tanto en el hebreo como en el griego que tiene que ver: haz que de allí salgan tus fuerzas. De esto saldrá tus fuerzas. A Josué se le dijo: esfuérzate en la ley, léela todos los días, trabájala todos los días. De allí saldrá tu conquista, tu victoria y tu trascendencia, Josué. Pero me impacta mucho que el apóstol Pablo tiene las licencias. Permítame, que el apóstol Pablo tiene los fueros, que el apóstol Pablo tiene la legitimidad espiritual para tomar la palabra, la Torá, la escritura, y decir a Timoteo, le describe: esfuérzate no en la ley. Vamos a ponerle densidad, Timoteo. Ahora te vas a esforzar en la gracia. Y qué maravilloso que usted y yo estemos siendo construidos en un hábitat y en un entorno a donde la gracia tiene un tenor superlativo en la predicación del evangelio. No es cualquier cosa, y eso debemos disfrutarlo. Agradézcale al Señor que le ha concedido ya no solamente escuchar la palabra del evangelio del ayer, que tenía como gran versión todas las cosas del antiguo pacto, sino que ahora podemos estar viviendo, entendiendo y viendo que nuestro esfuerzo hoy tiene que ver, levánteme su mano, con la gracia llamada Cristo Jesús. De eso se trata, el adquirir esa densidad. Peso, forma, eternidad se verán en nuestros medios. Construcciones se verán en nuestros medios. Forma de resolver nuestras vidas maritales se verán entre nosotros. Cómo soportar la realidad de la humanidad que nos rodea se verá en nuestro liderazgo. Voy a seguir un poquito más adentro. Se verá cómo construir a hijos de mejor manera. No con métodos, aunque lo incluirá. No solamente con las fórmulas que la ciencia nos permite, lo usaremos. Pero la grandeza está cimentada en la gracia. El entendimiento de la gracia traerá una densidad gloriosa a la iglesia, y eso generará en las ciudades y en los países una legislación que mueve las balanzas. Hermanos santos, es lo que Pablo está entendiendo y le dice: esfuérzate en la gracia, y le declara que es en Cristo Jesús. La segunda asunto en el que debemos entender es que la densidad del Hijo de Dios no solo es la gracia, sino que tiene también que ver con la obediencia. Nos volvemos densos cuando nos volvemos obedientes como Él. Nos volvemos densos cuando Él es el obediente en nosotros. Empezamos a adquirir un peso eterno de gloria y movemos las balanzas de nuestras realidades cuando Él empieza a obedecer en nosotros. No es una obediencia de manipulación, no es una obediencia de contradicción, no es una obediencia que lo que procura es el absolutismo, no, es una obediencia eterna, plena. Voy a hacer mención nuevamente a la canción, y les voy a pedir a mis hermanos que al final toquemos esa canción primaria que habla de la gracia y de la plenitud de los hijos. Me parece tan acertada, me parece tan crucial, porque la iglesia, cuando entiende la gracia, empieza a volverse obediente en Él. No necesitas que alguien te obligue para obedecer. Solo necesitas comprender la gracia y será normal tu obediencia al Hijo eterno. Es maravilloso verlo
cómo nos volvemos más nobles, más sencillos, más humildes, más inofendibles, más destacados. Adquirimos un peso elegante de la gloria del Señor, y el olor de nuestra vida en la construcción de nuestras familias comienza a ser acertado. Nuestros hijos comienzan a recordar que es verdad lo que predicamos en el lugar, en el auditorio, porque lo ven que lo vivimos en la casa. Es maravilloso poder ir construyendo familia en la gracia. Saber que se puede llevar adelante entornos de construcción, de que sí hay formas de lograrlo, de que sí hay manera de ser una expresión del Hijo. La obediencia se convertirá en aquel marco que dijo el Señor, por lo cual siendo hijo padeció, y por lo que padeció aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para ellos. Hermano mío, alégrese, porque si te vuelves el Cristo obediente, te volverás en un titular en tus zonas. ¿Sabe qué es importante en la sociedad? Volvernos titulares en la compañía, en la empresa, en las instituciones, en algunos lugares, pero no hay como la titularidad que entrega el Señor en su reino, porque te haya pesado como Cristo en su gracia y te haya obediente como Él en su administración, te haya confiable. Uno de nuestros mentores nos dijo: he ido entendiendo que mientras más vamos obedeciendo, Dios va confiando un poco más en nosotros. Que esa confianza en el Cristo que está teniendo en nosotros nos las va concediendo y nos va dando mayor auge, mayor responsabilidad, mayor administración. No venimos para anhelar cosas, venimos para soportar administraciones eternas. Yo sé que esta palabra tiene que ver con asuntos de mentes espirituales, con hombres y mujeres que no están procurando lo que normalmente se procura por allí, la fama, el estrellato, todas estas cosas que son volubles, sino que estamos prefiriendo lograr ser titulares en el Señor. Que si eres padre de la familia, tu titularidad no sea porque tú eres el papá. Que si eres padre en la familia, tu titularidad es porque, entendiendo la gracia, operas como un hijo obediente al que eres digno de obedecer en la casa. Como mamá, eres una mujer responsable que tiene la capacidad de parecerse a Cristo y a la iglesia, y eso va generando un altísimo peso de gloria. Número 3, por favor acompáñenme en esta evidencia. Nos volveremos altamente densos en la gracia, densos en la obediencia, densos en la verdad. Se tendrá que trabajar en nuestros días y podremos llevarlo a cabo, que la mayor cantidad de verdad será la que siempre quede como ganancia eterna en nuestras familias. Serán los asuntos y serán los misterios y serán las cosas de la densidad que se generaba en estos ámbitos administrativos que nos muestra el apóstol Pablo. Operaba en alta gracia, operaba en alta obediencia. La obediencia lo llevaba a confrontar a personas que no estaban de acuerdo a la edificación que él estaba haciendo. Este hombre sabía que tenía que seguir adelante y venía un trabajo de verdad. Uno de los grandes referentes de la historia dijo: contra la verdad no hay ley. Yo soy la verdad, y cuando me convierto en la verdad no podré ser contrariado. Aunque eso me exponga al vituperio, la verdad es gloriosamente generadora de vida para los que la contienen. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy. Diga conmigo: yo soy. Yo no solo sé. Diga conmigo: cuando sé, soy piedra pómez. Cuando soy diamante eterno. Cuando sé, soy ligerito. Cuando soy,
soy denso para mover balanzas en la tierra. Cuando sé, las cosas vienen y me olvido de lo que sé. Cuando soy, es imposible que se manifieste en lo que me he convertido. Las realidades de nuestras naciones están siempre exponiendo mentira a la plataforma visible y tangible de nuestros entornos. Pero la verdad de un hijo de Dios puede mover la balanza. Me doy cuenta que la iglesia en muchos de los casos se siente pequeña. Y que cuando ve la maquinaria, el poder de los estados, el poder económico, político, mediático, dices que es muy grande. ¿Cómo vamos a hacerle frente nosotros a cosas, a agendas, a dimensiones? Pero el Señor seguirá siempre trabajando con los densos. Una sola medida de juicio es lo que Él necesita. Una casa que haya logrado la medida necesaria, que Él pueda tomar y decir: esta balanza no condice con lo que yo planifiqué para esta tierra. Y llegó la hora de tomar la pieza trabajada, laborada, educada, construida. Ahora permítanme ponerla en la escena. No necesitará que nos vean las cámaras, no necesitará que nos vean los medios. Lo único que se necesitará es que pesemos como el Hijo eterno de Dios, y eso será evidencia para que el Señor ponga en la balanza la vida de la iglesia. Hermanos santos, antes de salir de Venezuela a nuestra tierra, el Señor nos entregó una comisión y nos decía: anda y dile a mi iglesia argentina que voy a elevar su densidad en esta época. Tenga a bien asumir esta palabra. Tenga a bien no manejarla en sus emociones. Guárdela en su espíritu y empiece a esforzarse en la gracia, en la obediencia y en la verdad. Columnas principales del trabajo apostólico de Pablo, y se dará cuenta que es posible construir por lo menos 4 órbitas a partir de hoy. ¿Está listo para esto? Diga conmigo: 4 edificaciones que logrará esta densidad. Número 1, construiremos hijos plenos. Las voces apostólicas, nuestros apóstoles han dicho: se necesita que hayan personas mental, física, emocionalmente saludables. Es muy difícil la salubridad en nuestros días del marco emocional. La humanidad está loca. No condice lo humano, lo noble, lo real con las cosas que hoy se plantean. Lo que es mentira hoy es un absoluto verdadero según la mediática pública y privada de las naciones. Y lo que es verdadero es constituido y reconocido como algo perverso, como dañino, que no tiene forma de ser creído, porque es absoluta mentira. Y la contradicción está colocando al mundo de cabeza, y el mundo indica en qué se cree hoy. Pero es allí a donde nos toca a nosotros, como personas espirituales, como hijos de Dios, como representantes y referentes eternos, traer a escena la verdad del Señor. ¿En dónde? En la construcción de nuestros hijos, en la construcción de nuestras familias, que tengamos hijos plenos. ¿Lo puedes decir conmigo? Hijos plenos. Construidos, emocionalmente sanos, físicamente saludables, inteligentemente espirituales, densos en la verdad, en el espíritu, en la palabra, que se lleve a cabo esa tarea. Eso nos permitirá tener esa concepción, hombres y mujeres saludables. No puedes tener un matrimonio realmente saludable si tu mente no está bien,
Si la vida del hombre y si la vida de la mujer está en contradicción, vamos a solucionarnos en la gracia, vamos a solucionarlos en la obediencia, vamos a solucionarlos en la verdad. Eso representaba a Cristo, lleno de gracia y de verdad, lleno de la palabra del Espíritu, lleno del amor. Esto nos traerá entonces la segunda órbita. Diga conmigo, personas saludables. Densamente saludables, nos traerá matrimonios densamente edificadores. Necesitamos matrimonios edificadores, no dañinos ni destructivos. Necesitamos casas que puedan ser de apoyo y de solvencia para la construcción de lo que el Señor está haciendo. No se necesita solamente una comunidad de fe. La comunidad de fe es posible si la densidad en la casa se ha logrado. Si tiene a su esposa y a su esposo, mírelo por favor y dígale: altamente denso. Denso en el amor. Vamos, densidad amerita amor. Densamente enamorados, densamente vivificados, densamente habilitados, constructivos, desarrolladores de sus propósitos, de sus hijos, de sus casas, de sus asignaciones. Esto nos traerá, y lo podría describir el Señor cuando puso en Pablo una administración, sacó de esta administración estos frutos, sacó un hijo llamado Timoteo, densamente construido, y le dio la palabra y lo elevó y lo llevó a tal nivel que iba a soportar el legado y la administración en sus hombros. Una persona densamente agradable construye hijos de un legado. Número 2, el apóstol logró sacar matrimonios de alta densidad. ¿Sabe a quién logró? A Aquila y a Priscila. Dice que eran tan densos que llegaban las manifestaciones más gloriosas de las predicaciones de Apolo, y Aquila y Priscila le dijeron: Apolo, queremos invitarlo a comerse un asado. Venga acá a nuestra casa. ¿Será posible? Por supuesto que nos comeremos el asado. Y cuando llegaron a su mesa, Aquila y Priscila le dijeron: ¿puede entrar a la balanza? Sí, cómo no. Muy bien, está muy voluble, apóstol. Apolo, está muy voluble. Queremos graduarle a la densidad necesaria. ¿Le parece? Me da mucha gratitud de que Apolo aceptó. El tipo estaba espiritual, porque aceptó la recomendación. Hermano, cuando alguien te dé una recomendación de exactitud, alégrate y haz alabanza, que te están elevando la densidad. A la iglesia de nuestras naciones el Señor está determinado en tomarla en cuenta y a ponerla en la balanza como el punto referencial de la historia de nuestros días. Pero necesitamos evaluar y elevar nuestra densidad. Le dijeron: Apolo, está un poquito ligerito, ¿quiere adquirir un poquito más de densidad? Sí, por supuesto. Se trata de la gracia. Se trata de Cristo. Ya no es Moisés, ya no es aquel. Se trata de Él. Es la cruz, es el nuevo pacto, es el reino. Y Apolo abrió los ojos y comenzó: wow, no lo había visto. Y desde ese momento se volvió tan denso que más adelante el apóstol Pablo dice: yo sembré y Apolo regó. Ah, qué lindo que nosotros nos dejemos corregir. Mira al que está a tu lado y dile: viene corrección por densidad. Disfrútalo, asúmelo, trabájalo. No es solo y tú lo vas a lograr y ahora el mundo te va a cambiar. Corrección es necesaria para que la densidad se eleve. Que no te dé pesar, que te dé gozo. Y si hay que llorar, pues que lloremos, pero que nos volvamos densos ante nuestro Señor. Y si hay que pedir perdón, pues lo pidamos, pero que el Señor nos halle como el hijo agradable de Él. Y si hay que dar pasos de fe, pues que los demos, pero que el Señor nos halle que estamos pareciéndonos más a su Hijo Jesucristo. Podemos honrarlo, podemos alabarlo. Cuando hagamos eso, pues eso causará en nosotros un matrimonio de alta densidad.
Pero no solamente un matrimonio, se construirán familias de alta densidad. El apóstol lo logró a Timoteo como hijo denso, logró a Aquila y Priscila como un matrimonio de alta densidad, pero también logró familias de alta densidad. Nos lo dice la carta a Filemón, al amado Filemón, a su querida esposa Apia y a su hijo, el cual es mi compañero de milicia, Jesucristo. Hermano mío, usted podía pasarse toda la historia de su vida al lado de Pablo y eso no garantizaba que le llamara a usted compañero de milicia. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? Todo muy lindo, apóstol, pero ¿y por qué no me llama compañero de milicia? Porque todavía no tienes la densidad. Pero la escritura me dice que Filemón, Apia lograron construir un matrimonio que generaba hijos altamente competentes y densos para la administración apostólica. Esto habla de cómo nuestras familias, ¿se está entendiendo que un matrimonio es cuando no hay hijos? Y que familia es la evolución de ese matrimonio a la siguiente órbita, que es tener hijos que construyen, porque decimos nuestra familia y no tienes hijos todavía. Ese es tu matrimonio, estás construyendo, y la familia empieza a salir adelante cuando ya no solamente estás perfeccionado tú o perfeccionada tu esposa, sino que esta perfección entre ti y tu esposa es el perfeccionamiento de tus hijos. Nos honra mucho tener hijos que nos van viendo crecer en la verdad y que nos miran con honor y que nos miran con administración y que nos ven que no solamente es en el lugar visible, sino también en la casa, en el sitio, que en la casa hay una atmósfera densa de la palabra, de la adoración, del evangelio, de la gracia, de la corrección, por supuesto, mucha corrección. Y que también hay un estándar alto de administración, de verdad, que les impedimos, que les estorbamos de ir hacia la maldad. Que no nos salga la recomendación que el Señor le hizo a aquel hombre llamado Elí: no estorbaste a tu hijo. Volvámonos estorbo cuando los veamos que se van a ir hacia la maldad. Que este teléfono devorador no se los beba. Aló. Que tengamos conciencia que la administración del tiempo en nuestras casas tiene que ser responsable. Eso es construcción de la verdad. Bueno, Filemón y Apia construyeron a un hijo pleno. Hermano mío, yo he visto esto muy útil para algunas cosas, pero también se convierte en un abismo por el cual se están resbalando nuestras generaciones. Ay, hermano Angel, no se mete con el teléfono, no vaya a ir para Netflix, no se mete en Instagram, por favor no me toque Facebook, por favor no lo, párate, deténgase allí, que me voy a detener, ya usted me entendió. Esto causará que nuestro tiempo sea redentivo. No puedo ceder a la tentación. La historia real de la sociología latinoamericana indica del 2023 que el humano convencional latinoamericano está invirtiendo 3 horas 46 minutos todos los días en medida mínima en esto. Nosotros tenemos que redimir el tiempo. Salgo de allí, de ese pantano, y sigo al otro. Esto nos permitirá construir hijos plenos en la verdad. Diga conmigo: hijos densos, matrimonios densos, altamente densos, familias altamente densas. Y quiero terminar entre nosotros. Y comunidades de fe trascendente en la densidad del Hijo. Quiero emitir una iglesia construida por el apóstol Pablo. Efesios fue la más alta entre sus administraciones, y cuando usted se pregunta cómo lo logró, fue cuando logró ver y dibujar al Cristo gloriosamente y eterno en la gracia y en la verdad a esa iglesia. Mis amados, tenemos referentes, hagamos la tarea, podamos tomar conciencia que es nuestra hora y que nuestro paso por la tierra comience a mover balanzas en nuestras realidades. Se pone de pie sin hablar con nadie, por favor, si es tan amable, y le quiero pedir que usted sopese su propia densidad.
ayudan con la canción acá, hermanos míos, por favor. ¿Cuánta densidad tienen nuestras vidas? Estoy caminando en gracia, en verdad, en obediencia, en amor. Y es aquí a donde quiero terminar. La más alta densidad que administraron estos hombres fue la del amor. Triunfamos cuando amamos. Triunfamos cuando nos volvemos el amor del Hijo pleno de Dios. Triunfamos cuando la vida comenzó a ser inmunizada por una dimensión de amor que perdona, que no tiene pena, que soporta, que aguanta. No significa que no vayan a haber vituperios, persecuciones, formas de diversas tribulaciones y padecimientos, pero podremos decir como el apóstol Pablo: en lo que padezco me gozo, con tal de que esta gracia que recibí de predicar a Cristo siga corriendo por todas partes y pueda ser dada a un sinnúmero de personas. Piensa en esto: a ti hay un sinnúmero de seres humanos asignados para transformar. Piénsalo. ¿Cuántos? No lo sé. Pero cuando el Señor te haya densamente agradable, los seres humanos comenzarán a ser transformados por Cristo en ti. Hay personas que están esperándote, no lo saben, pero mientras más te demoras en madurar, más se siguen perdiendo en la oscuridad. Y hasta que nosotros emitamos la medida del Hijo, el Señor empezará a traerlos del norte, del sur, del este, del oeste. Aparecerán en nuestros negocios, aparecerán en nuestros liceos, universidades, aparecerán en las rutas, en las vías, aparecerán tomándonos un café, un mate, aparecerán en algunas partes. Y solamente podrán ser liberados por la gracia del Hijo que está en ti trabajada. Si yo no soy transformado, mucha gente se perderá. Porque no se trata al fin y al cabo de nosotros solos. Se trata de la multitud de hombres y mujeres que han sido encomendados a ti para que tú puedas conectar a la eternidad. ¿Cuántas personas? No lo sé, pero sí sé profundamente que ya Dios no trabaja de otra manera sino con su iglesia. Ayer le servía enviar a un ángel a notificarle a Gedeón: esfuérzate, varón, esforzado y valiente, y con esta tu fuerza ve y haz la tarea que vas a hacer. Pero ya hoy los ángeles están en otras labores y administraciones, porque ya Dios tiene boca, tiene cuerpo, tiene ojos, tiene abrazos, tiene familia, tiene personas transformadas que puede ponerle en la calle, en el lugar, en la empresa, en el liceo, en el sitio donde se encuentra, y en esa condición los puede impactar. Quiero que pienses 3 lugares a donde habitas constantemente. Número 1, no me lo saques, tu casa. ¿Estás transformando casa? ¿Eres un punto de apoyo para tu esposa, tu esposo, para tus hijos? ¿Le estás dando el modelo y ejemplo de transformación? Ellos serán transformados. No importa si no lo dicen, ellos lo están experimentando. Es maravilloso ver a nuestros hijos crecer en casa y disfrutar de la gracia que se va recreando en ellos. Pero alguien tiene que asumir la responsabilidad. Yo te voy a pedir que al final de mi conversación puedas levantar la mano, sí y solo sí, si determinas en tu espíritu volverte, como decía el pastor ayer, determinante. Si determinas volverte en la clave de tu casa, volverte en la clave, en el paradigma denso que trastorna tu lugar,
Piensa en otros 2 lugares. ¿A dónde más pasas tiempo? ¿A dónde? ¿Hay densidad elevada dentro de ti para mover la balanza en esos lugares? Te volviste un punto referencial. La gente queda delatada cuando tú apareces en escena. Los niveles de maldad descienden cuando tú estás operando. Hay una gracia y un favor floreciendo y haciendo revitalizar a esos sitios, a esas zonas, a esas personas. Esa es la tarea de la iglesia plena. Que la transformación deje de ser un cuento o un mito abstracto en el mundo invisible. Sí, ciertamente es en el invisible, pero para eso Dios se tomó y se proveyó de un cuerpo llamado la iglesia, para traerlo a evidencia todos los días, todas las semanas, en realidades asequibles a los seres humanos que nos rodean. Que nuestros corazones sean densamente los que muevan la balanza. Que las personas que no perdonan comiencen a perdonar cuando nos conozcan a nosotros. Que las personas que odian comiencen a amar cuando nos conozcan a nosotros. Que las familias trastornadas, equivocadas, que están en condiciones miserables, comiencen a crecer y a florecer en la verdad y en el amor cuando nos conozcan nuestros matrimonios. Que cambie nuestra sociedad porque usted y yo estamos dando el peso y la talla esperada. Y que ese espíritu de vida plena se empieza a diseminar a través de nosotros. Si eres uno de ellos, comienza a mencionarme desde el coro del Hijo pleno de la gracia. Si eres uno de ellos, yo quiero ser el primero en poder declarar esta verdad. Que el Señor nos eleve la densidad. Que el Señor cuente con nosotros en su responsabilidad. Que la palabra del Espíritu halle cabida en nuestros corazones. Que se pueda ver y que se pueda. Si me colocas la letra ahí de la canción, por favor, para que podamos disfrutar este entorno. A nuestros hermanos que están allí en los medios, tome conciencia allí en su casa, está en su teléfono, está en su computadora, tome conciencia. No espere que el pastor sea el que transforme, no esperes que la vida apostólica sea la que lo haga. Empieza contigo. Manifestamos tu gracia y tu verdad. Sí, Señor. Vamos, hablamos una palabra cantada creyendo en esta agradabilidad. Quiero terminar donde empiezo. El Padre siempre está conmigo, decía el Señor antes de cruz. Nosotros después de cruz podemos decir: Cristo en nosotros es la esperanza densamente gloriosa. Que podamos hacerlos, que podamos operar a donde otros no lo han logrado. Quiero que pienses en personas a los cuales tú eres referente. Quiero que pienses en hijos, en familia. Quiero que pienses en compañeros. Adelante, sigan. Quiero que pienses en ellos. Somos plenos en Él. Damos gloria al Rey. Manifestamos tu gracia y verdad. Si tienes a tu esposa, a tu esposo, tómale allí la mano. Hablamos la palabra, Señor. Si tienes a tu compañero, a tu compañera, habla bien con él. Señor, somos plenos de Él. Lo decimos, somos plenos en Él. Damos gloria al Rey, damos gloria al Rey y damos gloria, sí, Señor, al Rey. Gracias, Señor. En su gracia está su poder. En su gracia está su poder. En su gracia
y somos plenos. Decláralo allí delante del Señor. Somos plenos. Somos plenos en Él. Somos densos en Él. Somos plenos. Somos plenos con Él. Damos gloria. Damos gloria. Al Rey. Sí. Damos gloria. Vamos, súbele a eso. Súbele a eso. Damos gloria al Rey. Que la realidad de tu densidad se acrecente en nosotros. En su gracia está su poder. Ahí está. Gracia está su poder. Y somos plenos en Él. Declaramos que nuestras familias serán un punto, Señor, de densidad importante en nuestras regiones. Por un momento quiero que ores por tus regiones a donde estás operando. Seguimos ahí, pero oramos por las personas. A veces solamente queremos para nosotros, pero es que Dios está pensando en su casa, en su iglesia, y la iglesia significa muchas personas que también serán añadidas. Estos días tiene que haber vida corriendo entre nosotros. Señor, oramos por nuestros lugares, por nuestros sitios a donde operamos, por nuestras reuniones en las casas. Vamos, quiero que ores esto, por nuestras comuniones, por nuestros ámbitos, Señor. Aprovechate de nuestras reuniones para tener fruto espeso, fruto denso de vida eterna, corriendo en cada casa, corriendo en cada comunidad, corriendo en cada sitio, en cada lugar distintivo a donde invertimos tiempo, Señor. Oramos para que la gente se vea impactada por la acción de Cristo a través de nosotros, que se huela el perfume, que se entienda la palabra, que se vea el denuedo, Señor. Que tu iglesia pueda ser la expresión de tu poder. Hijos plenos, díselo, somos Plenos en Él. Y somos plenos en Él. Damos gloria. Nuestras casas deben ser lugares de tu gracia. Y damos gloria. Nuestras casas deben estar abiertas para tu manifestación. Que la vida corra en nuestras sociedades por causa de tu iglesia elevada en densidad. Por tu gracia, Señor. Señor, oramos por cada padre, que se vuelva un modelo y un ejemplo en sus lugares, por cada madre, sí, Señor, por cada hijo, por cada hija, que se vuelva de alta densidad en la construcción. No menospreciemos a nuestros niños, no menospreciemos a nuestros muchachos. Hay mucha densidad asignada a ellos. Vamos a trabajarlo, vamos a desarrollarlo. Quiero que traigas a memoria el nombre de tu hijo, de tu hija, de tu sobrino, de tu nieto, de tu nieta, y enfoquemos sus vidas. Oramos por ellos, Señor. Que te eleves en esta generación, que te incrementes en ellos por el entendimiento, Señor. Somos plenos Y somos plenos en Él. Somos plenos en Él. Damos gloria al Rey. Y damos gloria Gracias. al Rey. Gracias. Y damos gloria Gracias,
nuestras casas, nuestras familias, administraciones, direccionamientos, Señor, sean altamente densos para que tú muevas las balanzas en todo ámbito a donde operemos. Y que eso traiga transformación y multitud de hijos a tu reino, Señor. En el nombre de Cristo nos encomendamos a ti, para que seas visto en nuestros días sobre la tierra. Gracias, Señor, que esta casa te rinda prestigio en sus días. Que esta administración te rinda prestigio en sus regiones. Que el florecimiento de muchas casas y casas y casas en lugares pensados y no pensados, en sitios y orientaciones trabajadas, en lo que está en el anhelo del corazón, de la paternidad, de los trabajadores de tu reino, de los colaboradores en conjunto con ellos, Señor, sea expansivo, sea desarrollado y sea desarrollable. Que los vinculados se conviertan en personas vinculantes al propósito, Señor. Que haya una movilización espiritual en nuestras reuniones en las casas, que genere vida, que surta efecto de transformación en los entornos, y que eso haga que tu reino sea visto en estas ciudades, Señor, en el nombre de Cristo. Que alguien diga amén a eso, amén, amén, amén. Aplaudimos al Señor. Oh, somos la iglesia, somos la iglesia. Gracias, Señor, qué bello nuestro abrazo y nuestro amor para ustedes. Gracias por sus oraciones, amado. Gracias por ayudarnos a construir también junto a ustedes la palabra de verdad. Gracias, Fernando, Sandra, les amamos. Valentina, gracias a todos los líderes, a cada uno en particular, su trabajo siempre de inspiración y de efecto expansivo para que siga siendo edificado este glorioso evangelio. Amén. No voy a predicar yo de nuevo. Simplemente hay etapas con cada palabra. La primera etapa es la siembra, o sea, la palabra ha sido sembrada. Luego vendrá el cuidado. ¿Y qué significa ese cuidado? Que tiene que haber una profundidad en función de un mejor entendimiento. Esa sería la segunda etapa. Entonces quiero decirles a todos los que nos acompañan desde siempre y los que nos están visitando, que no se queden con, bueno, oí, como bien decía Engelbert, ya sé, no porque lo que ya sé es densidad de piedra pómez, recuerden, tiene que haber un peso y para ese peso hay que profundizar. No existe la palabra de Dios que se pueda llegar a vivir si no hay profundización en ella, si no hay búsqueda de mayor densidad. La palabra llegó, la palabra fue impartida. Bueno, ahora vendrá el tiempo de continuar en el entendimiento. Y luego de eso vendrá otra etapa, que es la etapa de la asimilación. ¡Opa! La densidad ya está produciendo efecto en mí. Y esa densidad que está produciendo efecto en mí se va a empezar a notar. No habrá que esforzarse mucho, porque si es palabra de Dios, como sabemos que fue, producirá tanto fruto como fue enviada para producir. Y vamos a modificar, vamos a traer a nuestros asfaltos la palabra fruto, porque muchos de nosotros hablamos de fruto y nunca vimos nada dando fruto. Nunca vimos una plantita dando fruto. Vamos a traerla a nuestros asfaltos, que la palabra dé toda la densidad que fue prevista por el Padre, que dé. Entonces vendrá la otra etapa, que es la de la expresión, que es la de la manifestación, que es la de dar a conocer esa densidad. Se irá notando y yo voy a ir siendo consciente y tendré que oír exactamente dónde el Padre me quiere ubicar para manifestar la densidad que Él ha puesto en mí.
viene un tiempo de estar atentos. Decirle a alguno que tenga cerca, se trata de oír. Dios, amado, Dios está haciendo su obra en la tierra. Simplemente tenemos que oír dónde la está haciendo. Y ahí estar. Y si estamos donde tenemos que estar, haremos lo que tenemos que hacer. Qué bueno que podamos estar presentes sin creernos súper importantes, sino sabiendo que si estamos presentes, el importante está presente en ese lugar. Qué bueno que lo podamos vivir de esa manera. Y bueno, ayer estuvimos orando por Engelbert, por Diorjana, por su administración, su familia. No es que nos quedamos sin oración, pero lo de ayer fue muy puntual y fue para el momento. Pero sí quiero decir una palabra de oración. Amor, vení, por favor. La va a decir Santa, no la voy a decir. Heme aquí, envíala a ella, Señor. No, la palabra que quiero expresar, si bien ustedes están viviendo en esta densidad, yo los conozco y sé que no hablan porque se lo estudiaron en un librito, ni porque leyeron en una Biblia o porque en el griego empezaron a investigar la palabra densidad. Si hay algo que podemos dar testimonio es de la densidad, del peso de Cristo, el peso de gloria que los habita, a ellos y a su familia. Pero han sembrado una palabra, y esta palabra, como ha sido sembrada, tiene que rendir cosecha en la administración de ustedes, en el ámbito donde se muevan. Así que no lo anhelamos, lo declaramos. Tanto peso de densidad habrá en esa administración como potencia de siembra efectivizaron acá. Fuiste obediente, Engelbert Diorjana, con el envío, fuiste obediente. Fuiste obediente, Diorjana, enviándolo tantas veces, y hoy fuiste obediente viniendo juntamente con él. Pero ¿saben quiénes fueron obedientes? Sus hijos. Y ellos han enviado a este matrimonio, y esa densidad será palpable, visible, será tocable en ellos y será tocable en ustedes en un mayor peso que ni siquiera imaginan. Habrá un peso de densidad enorme, porque la densidad que han sembrado acá, allá será cosechada al 100%. No habrá medida para que ustedes, no habrá nada que pueda medir la densidad que se manifestará en la región. La densidad se va a manifestar en salud, se va a manifestar en salubilidad y se va a manifestar en finanzas, porque así será. Esa densidad será un peso y vendrán a ver cómo lo lograron, y simplemente sus palabras van a decir: fue la densidad del Padre en nosotros. Así será con ustedes, con sus familias y las familias que los rodeen. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias por la vida de Engelbert, de Diorjana, de toda la familia Gámez, de toda la casa allá en Venezuela, del presbiterio en Venezuela, porque la palabra no solo la declaramos para ellos, sino para todo el presbiterio. Y aún, Padre, para todo el área de administración. Señor, empezamos a ver y empezamos a tener noticias. De allá a lo lejos vienen noticias sobre la densidad del Padre, que se está expresando, se está moviendo. La balanza está siendo inclinada por la densidad manifiesta en la iglesia allá en Venezuela. La nación está oyendo cómo la balanza se inclina y está viendo cómo esa balanza inclinada, esa balanza que se ha movido, está viendo cómo es hecha por el Hijo de Dios. Porque no dirán, hombre alguno lo hizo, dirán, el Hijo, a través de su iglesia, lo manifestó en esta tierra. Gracias, Señor, gracias, Padre. En tu nombre, Padre, los volvemos a enviar para que esa densidad siga siendo tan palpable, tan visible, que no haya manera de negar que la produjiste vos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amado, le damos un aplauso a la familia Gámez y al Señor, obviamente. Que no te quedes corto en aplauso. Vamos, si es para Dios, que te duelen las palmas, viejo.